Bienvenidos amigos, recuerda que este es tu programa Tu Médico en Línea. Soy el Dr. Faruk Hernández y a lo largo de este programa mi intención no es otra sino explicarte de una manera fácil, didáctica, entretenida, sin tanto parapeto, cómo se dan las enfermedades por las cuales tú vas al médico. Pero que por no tener el suficiente tiempo, de pronto por tu parte, por la parte médica, te vas con dudas, te vas con inquietudes que no puedes dialogarlas. En CTV Barranquilla hemos creado este espacio para ti y para mí, para que nos veamos todos los días de lunes a viernes y puedas preguntarme todas las dudas que tengas. Doctor, yo quiero saber por qué nace el pelo. Doctor, yo quiero saber por qué mi hijo tiene hipo. Doctor, yo quiero que me explique qué es el vómito. Doctor, yo quiero que me explique por qué duele el oído. Todas esas preguntas me las puedes hacer. ¿Por dónde me las puedes hacer? Búscanos a través de www.ctvbarranquilla.com o por nuestra página de Instagram, ctvbarranquilla.com. Si tienes alguna duda puntual que hacerle al Dr. Faruk, pues sencillo, búscame por redes, Faruk Hernández, y por ahí dialogamos. Y bueno, vamos a comenzar el programa del día. Todos, absolutamente nos hemos dado cuenta que a veces en nuestra cama amanecen pelitos, ¿verdad? O que cuando vamos a bañarnos vemos pelitos que están en el desagüe o vemos pelitos que están en el lavamanos. Así que el tema del día es ¿por qué mi cabello se está cayendo? Este es un tema que le interesa tanto a las mujeres como a los hombres, porque a ambos se nos cae el pelo. Y hoy vamos a entender por qué se cae ese pelo, cuál es la importancia como tal del pelo en nuestro cuerpo y todo acerca de cómo poder prevenirlo y tratarlo. Así que nos vamos a la calle a preguntarle a nuestros barranquilleros qué saben acerca de la alopecia, que es como se conoce normalmente la caída del pelo en términos médicos. Así que adelante. No he escuchado decir. Nada, ninguna, no sé qué cosa es alopecia. Nada, no sé qué clase es alopecia. No, no he escuchado. Muy bien, ya entendemos que nuestros barranquilleros cuando les preguntamos por alopecia no tienen ni idea. Pero esto se conoce también con otros nombres como caída del pelo, como calvicie. Sin embargo, la calvicie, y me voy a adelantar, no es exactamente igual a decir alopecia o a decir caída del pelo, porque hay diferentes clases de alopecia, hay diferentes clases de caída del pelo y la calvicie como tal nos habla de que en cierto sector de la cabeza los folículos pilosos, que son donde crece el pelo, no sale. Así que es importante que vayamos aprendiendo acerca de esto. Y para eso preparamos un video, nuestro equipo de producción, para empaparnos, para prepararnos a aprender acerca de la alopecia. Así que adelante. La alopecia es una enfermedad que afecta a los folículos pilosos y que produce la caída del cabello. En la mayoría de los casos, el pelo se puede llegar a caer a mechones, dejando áreas sin cabello del tamaño de una moneda. Muchas personas con esta enfermedad solo tienen unas cuantas áreas de calvicie, algunas personas pueden perder más cabello y otras incluso pueden sufrir la pérdida total del cabello o de todo el vello de la cara y del cuerpo. Muy bien. Con este video ya vamos aprendiendo un poco más acerca de la caída del pelo, ¿verdad? Bueno, comencemos por explicar que la caída del pelo es algo normal. Es normal como tal que se nos caiga el pelo, que se nos caiga el cabello diariamente. ¿Cuál es la función o el papel de este pelo? El pelo como tal nos va a ayudar, es un aislante natural que protege nuestra piel de corrosivos, de polvo. Si no, imagínense que fuéramos totalmente sin pelo, pues estaríamos totalmente expuestos. Cabe anotar que esto tiene un factor genético claro. Por eso, en los sitios que son más fríos, la gente es más velluda. Y en las razas donde son las personas más frías, pues vamos a ver que son más velludas. Tienen más barba, tienen más pelo, las cejas son más prominentes, hay vello corporal, tanto en espalda como en pecho, abdomen, piernas. ¿Esto es para qué? Esto es para hacer un aislante térmico. Los va a ayudar a mantener el calor. ¿Por qué? Porque la ropa no va a estar pegada directamente sobre la piel, sino que va a conservar un espacio en donde el cuerpo va a transpirar y va a permanecer una capa de calor. Por eso, si comparamos las personas
personas afrodescendientes, nuestros queridos negritos, nos vamos a dar cuenta que no son muy velludos. Es muy raro que usted encuentre una persona que sea afrodescendiente con una barba cerrada, vello en la espalda, vello en el pecho o vello en el abdomen. Si nos vamos a dar cuenta que son de vello escaso. ¿Por qué? Porque genéticamente estaban predispuestos para correr, para estar en sitios cálidos, en toda esa selva africana. Usted se imagina que aparte de ese calor inmenso tuviéramos vello por todos lados. Sería increíblemente incómodo. Por eso, cada factor, cada genética se va ajustando. Hoy por hoy no hablamos de razas puras, por lo menos en nuestro país somos una mezcolanza entre un montón de razas. En mi caso hay sangre árabe, magangueleña, colombiana, hay de todo. Y así en todos los lados. ¿Por qué? Porque nos hemos entrecruzado de tantas maneras que vamos a encontrar rasgos típicos de pronto árabes, como una ceja prominente, una barba cerrada, un vello facial, pero no encontramos otros rasgos y comienzan así a hacerse las mezcolanzas. Bueno, la caída del pelo tiene diferentes causas y quería aprovechar este pequeño cuadro para decirles que no es una sola causa, ¿bien? Y comienzo por acá. La hipervitaminosis A, por ejemplo, que es una causa de caída del pelo. Es decir, que un exceso de una vitamina también nos puede predisponer a la caída del pelo, como la deficiencia de otras vitaminas como la biotina y otro tipo de oligoelementos pueden favorecer a la caída del pelo si no los tenemos. Vemos que hay causas como hongo. El hongo, la Tinea capitis como tal, que es una entre muchas enfermedades que pueden ser por hongo en cuero cabelludo, comienza a comerse el cuero cabelludo. Nos vamos a dar cuenta que el hongo va desplazándose y va caminando en el cuero cabelludo, lo cual imposibilita que nazca el pelo. Por eso es una causa. Las infecciones en el cuero cabelludo, hay infecciones en el cuero cabelludo que para nosotros son, tiene caspa. Pero esa caspita puede predisponer a que también se nos caiga el cuero cabelludo porque hace un tapón en el cuero cabelludo que hace que no crezca el pelo. No va a crecer hierba. De esta misma manera, si ponemos cosas sobre nuestro cuero cabelludo, tampoco va a crecer el pelo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar después con esta explicación de por qué se cae el pelo. Así que no te puedo decir, un pequeño corte y regresamos. No te vayas. Bueno amigos, retomamos con el programa del día en Tu Médico en Línea, que es la caída del pelo. A todos nos interesa saber de la caída del pelo. Así que vamos a retomar en las causas de la caída del pelo. Ya habíamos hablado de la hipervitaminosis, de los hongos y de las infecciones en el cuero cabelludo. Importantísimo este punto, la deficiencia de minerales. Todo el mundo cuando habla de caída del pelo, nena, tómate la biotina. Hablamos solamente de la biotina. Nos vamos a dar cuenta que hay otros oligoelementos súper importantes en el crecimiento como tal del pelo, en ese bulbo piloso que es donde nace nuestro pelo. Hay otros oligoelementos como el zinc, el hierro y el magnesio. El zinc súper importante para ese crecimiento. Así que no solamente automedicarse, hay que ir al médico para que nos puedan hacer niveles de vitaminas. ¿Sabías que se hacen niveles de vitamina en sangre? Claro que sí. Y así podemos hacer diagnóstico diferencial entre la hipervitaminosis con un déficit como tal de vitaminas. Es decir, que el exceso de vitamina también nos predispone a la caída del pelo. Así que, ojo, de pronto estás sobrevitaminizándote, estás tomando demasiadas vitaminas y estás, en vez de favorecer el crecimiento del pelo, estás empeorándolo. Así que tienes que ir al dermatólogo. El estrés fisiológico. El estrés fisiológico, todos en algún momento nos estresamos. Vemos, por ejemplo, el efluvio telogénico. Es uno de los tipos de alopecia en donde nos vamos a dar cuenta que hay una caída temporal del pelo. En las mujeres, por ejemplo, lo vamos a ver evidenciado en diferentes fases del ciclo menstrual. En los hombres también cuando están sometidos a estrés constante, a preocupaciones o a déficit de sueño. Y es súper importante entender que es un mecanismo normal de nuestro cuerpo. Hay 3 fases como tal del crecimiento del pelo. En la segunda fase del crecimiento del pelo, nos vamos a dar cuenta que el pelo se estanca. Y eso mismo pasa cuando tenemos estrés. El pelo deja de crecer y él se estanca. Pero entonces, como nosotros día a día estamos depurando pelo, día a día se nos están cayendo pequeñitos cabellos o porciones de pelo, vamos a darnos cuenta de que se nos cae con más frecuencia, pero esto no es tan cierto, no es que se nos caiga más, se nos cae lo mismo de siempre, el problema es que deja de crecer. Entonces vamos a darnos cuenta que, oye, me siento como menos pelito. La pobre nutrición. ¿Qué pasa?
Si nosotros tenemos una pobre nutrición, nuestro cuerpo, si está desnutrido, quiere decir que no tiene las suficientes vitaminas y no tienes proteína. Si tu cuerpo se está desnutriendo, ¿tú crees que tu cuerpo le va a interesar que tengas el pelo bonito? O que se te caiga el pelo o no se te caiga el pelo, no le interesa. Él utiliza esas vitaminas, ¿para qué? Para sus músculos, para el corazón, para el cerebro, para sus pulmones, para el intestino, para hígado, páncreas. El pelo lo deja de último. Así que si tenemos una dieta pobre, también nos vamos a dar cuenta que se nos cae el pelo. En este punto importante, hay desnutriciones controladas. Por ejemplo, las personas que se operan del sleeve, de cirugía bariátrica, nos vamos a dar cuenta que tienen una caída de pelo después de esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a manejar ciertos niveles de minerales, de proteínas, de vitaminas, y al tú recortárselo de una manera brusca, puedes evidenciar la caída del pelo. Llevándolo y conservando las proporciones, obviamente que ahí se va a ver más, pero cuando hacemos una dieta que sea muy estricta, nos vamos a dar cuenta que también podemos evidenciar caída del pelo. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas se encargan ¿de qué? De aumentar o disminuir el metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Qué es el metabolismo? La velocidad con que se hacen los procesos en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que si va muy rápido, o sea, tengo un hipertiroidismo, va a crecer el pelo rápido y se va a caer rápido. Y si tengo un hipotiroidismo, va a crecer muy lento y no voy a evidenciar mi pelo, el crecimiento normal de mi pelo. Bueno, vamos a hacer aquí con esto de las causas, yo creo que quedó todo claro, y nos vamos a hablar con la especialista para ver qué más información nos puede dar acerca de la caída del pelo. Adelante. Doctor Faruk, en el día de hoy nos encontramos con la dermatóloga Lili Belmonte. Doctora Lili, bienvenida a Tu Médico en Línea. Hoy hablaremos un poco acerca de la alopecia. La doctora nos explicará qué es. Sabemos las personas que la alopecia no se conoce tanto por el nombre, sino que las personas lo codifican por el hecho cotidiano. Doctora Lili, cuéntenos de qué se trata la alopecia. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que los seres humanos presentamos una caída de cabello normal, que es aproximadamente de unos 70 a 100 cabellos para poder entender este significado. La alopecia en este caso sería una caída de cabello anormal, donde veríamos que se caerían más de 100 cabellos diarios. Doctora Lili, una pregunta para los televidentes de Tu Médico en Línea. ¿Qué causa la alopecia? Bueno, son múltiples factores lo que pueden causar, entre ellos también un caso genético, hereditario, la ingesta de algunos medicamentos, inclusive hasta de personas que sufran depresión, enfermedades del sistema nervioso central, algunas afecciones también de tipo hormonal, sea tiroideo, que es el más frecuente también, por ejemplo, en el caso de alopecias en las mujeres, y también algunas anormalidades como son en las hormonas que son masculinas y femeninas. También la suspensión, por ejemplo, abrupta de algunos medicamentos como los anticonceptivos, y también está el hecho de las deficiencias nutricionales, por ejemplo, las dietas también cuando son mal llevadas pueden llevar a la caída del cabello. Teniendo en cuenta la información que nos da la dermatóloga Lili Belmonte, doctor Faruk, continuamos en estudio con más información. Excelente apreciación de nuestra dermatóloga y mil gracias a María Alejandra por esos tips que nos ha dado súper buenos para la caída del pelo. Y bueno, nos vamos a la parte que más me gusta. Preguntarle a los barranquilleros qué preguntas tienen, preguntarle las preguntas, sí, vamos a preguntarle qué dudas tienen acerca de la caída del pelo. ¿Ustedes qué dudas tienen? Si tienen alguna duda, recuerda que nos puedes escribir a través de CTV Barranquilla. O me escribes, me buscas, me googleas. Así que adelante, barranquilleros. Doctor Faruk, ¿cómo puedo saber si la caída de mi cabello va más allá de lo normal? Muy bien. La caída del pelo, ya hemos explicado, esa caída del cabello es normal. Normalmente pueden caerse entre 70 y 100 pelos diarios. Eso es normal. Es decir, que es normal que yo pueda encontrar unos pelos en mi almohada, es normal que yo pueda encontrar pelos en el desagüe de la ducha, eso es normal. ¿Tú cómo te vas a dar cuenta? Por dos razones. Si ya tú ves que el pelo que se te está cayendo se hace pilas, es decir, si tú evidencias que en la almohada hay demasiados pelos, hay más de 70 o 100 pelos regados como tal sobre la almohada, que tú puedas hacer una bola con el pelo que tienes en la almohada, es una caída de pelo normal. Si tú ves que el pelo que está en el desagüe es abundante, es una caída de pelo anormal.
Es importante también entender que hay personas que botan mucho pelo, pero producen mucho pelo. Entonces se mantiene como tal el equilibrio. ¿Dónde tenemos que nosotros ver? En el crecimiento como tal del pelo, es decir, que no tengamos entradas, en el crecimiento como tal en las mujeres, ver que en la parte temporal, o sea, en esta zona, no tenga áreas como de baches a nivel del crecimiento, y en los hombres, las zonas frontales, sobre todo esta zona frontal y nuestras entradas. Bueno, seguimos con más preguntas por vía WhatsApp. ¿Qué otra pregunta tenemos? Adelante. Claudia Salas. Doctor Faruk, llevo más de un mes en tratamiento, pero el cabello se me cae más que antes. ¿Qué sucede? Bueno, Claudia, mil gracias por tu pregunta. Es importantísima esta pregunta. Los tratamientos dermatológicos, a diferencia de pronto de un tratamiento antibiótico o de un tratamiento para el asma, en donde tienes tus pulmones colapsados y te tomas un medicamento y se abren enseguida los pulmones y evidencias una clara mejoría, los tratamientos dermatológicos demoran un poco más. Recordemos que la piel tiene 3 estratos. Tiene una epidermis, una dermis y un estrato córneo, que es una base. Entonces nosotros necesitamos que ese gel que estamos echando o esa sustancia o ese medicamento pueda llegar a través de cada arterita chiquitica a ese pelo. Cada pelo tiene una arteria, cada pelo tiene una vena y necesitamos que llegue hasta allá. Imagínate cuánto tiempo tiene que demorar, por lo menos si tú te tomas algo, para que llegue a esa pequeña arterita y a esa pequeña venita. Y si lo estás aplicando de manera tópica, para que pueda llegar hasta la base de ese crecimiento del pelo y pueda ayudarnos a que tú mejores. Se demora bastante. Por eso, al primer mes de tratamiento no podemos hacer una conclusión de que no nos está ayudando. ¿Cuándo se pueden hacer conclusiones de si está ayudando o no está ayudando? Después del segundo al tercer mes de tratamiento. Aparte que muchos medicamentos que ayudan a crecer el pelo, primero lo que hacen es que tumban el pelo dañado o el pelo feo o el pelo maluquito, viejito, para que pueda comenzar a crecer nuevo pelo. Así que no te asustes que el primer mes puede ser normal, que no evidencies mejoría o incluso te sientas peor. Bueno, nos vamos ahora a un pequeño corte de comerciales y no te puedes despegar, que tenemos más información en Tu Médico en Línea. Bueno amigos, y retomamos otra vez en Tu Médico en Línea con el tema del día, que es la alopecia, la caída del pelo. Así que vamos a continuar hablando con nuestra especialista que está con María Alejandra en directo para ver qué más información nos tiene acerca de este tema. Adelante, María Alejandra. Doctor Faruk, en este momento continuamos con la dermatóloga Lili Belmonte. Doctora Lili, en este momento nos gustaría a los televidentes de Tu Médico en Línea que nos cuente qué recomendaciones tiene sobre la alopecia. Bueno, son múltiples las recomendaciones que tenemos, entre ellas una dieta balanceada, donde hablaremos de una ingesta de carbohidratos, muy buena ingesta de proteínas, precisamente porque ellas nos llevan a la formación y precisamente estimulación de muchos aminoácidos que intervienen en la parte de las fases de crecimiento del cabello. También podemos decir la disminución precisamente de muchas ingestas de productos hormonales como anticonceptivos o precisamente algunos productos que se utilizan para hacer ejercicio, como los anabólicos y este tipo de cosas. También podemos hablar sobre la disminución de algunos productos químicos que son también para la parte de tintes y este tipo de cosas del cabello. Doctora Lili, en este momento, denos un dato importante para los televidentes de Tu Médico en Línea. Bueno, tanto para hombres como para mujeres, ya que en este medio estamos viendo que tanto hombres y mujeres se están tratando de hacer tratamientos químicos como aliceres, precisamente queratinas o tintes. Tratemos de disminuir un poco esto porque realmente esto influye. Ya tenemos un factor genético, ya tenemos de pronto una predisposición, sea de tipo nutricional. Esto nos va a acelerar precisamente ese proceso. Igual también, doctora Lili, los distintos tipos de gel y otras sustancias que se aplican las personas en el cabello para que se dé el crecimiento nuevamente. También es muy cierto, sobre todo los geles, precisamente porque es que ellos también son químicos, a veces nos estimulan mucho producciones sebáceas o tipos de procesos inflamatorios como la dermatitis seborreica también, entonces eso también nos puede ayudar a que precisamente haya una caída del cabello. Bueno, teniendo en cuenta las recomendaciones y la información que nos da la doctora Lili Belmonte, doctor Faruk, continuamos en estudio con más información. Excelente apreciación por parte de nuestra dermatóloga y mil gracias a María Alejandra por darnos esos tips puntuales acerca de cómo cuidar y cómo prevenir la caída de nuestro pelo.
Pero listo, retomemos con nuestros barranquilleros. ¿Será que tendrán más dudas acerca de la caída del pelo? Me han hecho muy pocas preguntas hoy. Así que nos vamos a la calle a seguirle preguntando qué más dudas tienen acerca de la caída del pelo. Adelante. Doctor Farud, ¿es verdad que cuando se cae el cabello hay que tomar vitamina? Excelente pregunta. Eso pasa por no verse tu médico en línea. Aquí en Tu Médico en Línea, entre las causas de la caída del pelo, hemos mencionado que hay varias que son por deficiencia de oligoelementos, de minerales, de vitaminas. Sí es cierto que hay una causa que es la deficiencia de vitaminas. Sin embargo, hay otra causa que es exceso de una vitamina. Entonces, la conclusión de la pregunta es que sí es cierto, pero tienes que ir a tu médico porque no toda la alopecia, no todas las calvicies, no toda la caída del pelo se va a resolver con vitaminas. Es una causa entre muchísimas causas. Tienes que acudir al dermatólogo. Y bueno, tenemos a nuestros barranquilleros que nos tienen más dudas acerca de la alopecia. Así que adelante. Doctor Farud, ¿el trasplante capilar tiene un resultado natural? Excelente pregunta. El trasplante capilar. El trasplante capilar está calumniado. Muchas personas dicen que no sirve, pero el trasplante capilar sí sirve, claro que sirve. Sobre todo en los hombres, en nosotros los hombres, cuando tenemos las áreas de calvicie. Calvicie, por definición, son áreas en donde el folículo piloso no crece, no está ausente. Entonces nosotros vamos a llevar a un cementerio un montón de arbolitos vivos para que comiencen a crecer. En estos pacientes nos vamos a dar cuenta que sí se ve una mejoría evidente y rápida y permanente. Perfecto, espero que esto haya podido contestar tu pregunta. Y bueno, ya llegamos a la fase o a la parte que no me gusta del programa, que es cuando se acaba Tu Médico en Línea. No me gusta despedirme de ustedes. Pero bueno, ya hoy hemos aprendido mucho acerca de la caída del pelo. Entendemos que hay muchísimas causas por las cuales se puede caer nuestro pelo, pero también sabemos que es normal que se caiga el pelo, pero que normalmente, diariamente, así como mueren pelitos, van creciendo pelitos. Así que es cuestión de manejar el equilibrio entre eso. Es normal que a la mujer se le pueda caer más el pelo que a los hombres y eso es debido a que ellas tienen mayores alteraciones hormonales debido a su ciclo menstrual. Hormonalmente ellas cambian, no es lo mismo antes de la menstruación que después de la menstruación. Nosotros los hombres nos mantenemos más o menos en un mismo nivel. Es importante entender que el exceso de testosterona en los hombres predispone a la caída del pelo, del cuero cabelludo. Y les voy a dar un tip. Es muy frecuente evidenciar en el exceso de testosterona una barba prominente y calvicie. Analicen los calvos y se van a dar cuenta que esas personas calvas siempre tienen barba. Y me dicen si no, si consiguen un calvo que no tenga una barba, por lo menos cerradita. Se van a dar cuenta que sí, y es precisamente porque esa calvicie, esa alopecia androgénica va influenciada mucho por los niveles de testosterona, que muchos creen que es por estar bajo, y no, es por estar alto. Por eso, ese dicho que dicen las abuelas, que ni mucho que queme al santo, ni poco que no la alumbre, aplica perfectamente aquí. Importantísimo, y la conclusión más grande que quiero darle el día de hoy es que no se automediquen y que la hipervitaminosis o la ausencia de una vitamina no es la única causa de alopecia. Así que hay que ir al dermatólogo, al médico, para que nos vean y nos den una asesoría ideal. Y bueno, esto es todo por hoy. Recuerda que yo soy Tu Médico en Línea.